Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Muy bien, quisiera poder conversar con ustedes acerca de una temática que hemos estado viendo en la iglesia, y no solamente en esta iglesia, sino que alrededor del mundo. Y si tomas apuntes, he llamado a este mensaje tizones, fuego de tinieblas o fuego del Espíritu. Tizones, fuego de tinieblas o fuego del Espíritu. Y fíjese que hay un mover del Espíritu Santo, hay un mover de hambre de Dios, de ver aquella palabra que el Señor dijo que en los últimos días derramaría una gloria postrera mayor que la primera. Y usted ha visto, ha compartido lo que ha generado, por ejemplo, este avivamiento allá en Asbury, en la Universidad de Kentucky. De cómo siguen adorando, y llegan miles de personas a ese lugar, a esa capilla que no tenía ningún nombre, que no había ningún pastor conocido, que simplemente era el hambre de jóvenes hambrientos por Dios. Pero no solamente está pasando acá, veo a mi alrededor jóvenes de esta congregación, cómo el hambre por Dios, cómo el fuego de Dios está avivando sus corazones. No solamente jóvenes, sino que hombres y mujeres, familias, por ver aquello que el Señor prometió en estos últimos tiempos. Y hemos estado y vamos a relacionarnos mucho con lo que es el fuego de Dios. El fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Porque este año es año del Espíritu Santo. No quiere decir que el año anterior no era o el año que viene no, siempre ha sido. Pero es un año tremendamente importante y clave para la iglesia del Señor Jesús, porque Él viene pronto. ¿Cuántos creen eso conmigo? Entonces, fíjese que estudiando un poquito más acerca del fuego y las características del fuego natural, porque lo natural es el reflejo de lo espiritual y eso se convierte en celestial. Y fíjese que estudiando un poquito acerca del fuego, que me ayudase a entender estos pensamientos que estoy hablando, conversando con un bombero acerca de los fuegos, fíjese que él hablaba, me comentaba en una conversación acerca de estos fuegos que hubieron en nuestro país, allá en el sur. Y me hablaba y me decía, cuando un fuego forestal, por ejemplo, comienza, estas eran sus palabras, me dice, lo primero que hacemos nosotros es sacar tizones. Tizones, dije yo, ¿qué es un tizón? Me dijo, sí, tizones. Me dijo, en términos de incendio o de compañías, tizones es la madera, rama o un palo, el material de combustible que está a medio quemar, que no se ha quemado completamente, que no está prendido fuego, que no es ceniza, que todavía sigue su composición natural de una madera, que está a medio quemar y es arrebatado del fuego, es sacado del fuego para que no se haga ceniza. Y fíjese que es algo como esto, mire. Como eso es un tizón, es una madera, es un palo, es una rama a medio quemar. Y fíjese que este concepto de tizones me hacía tanto sentido en lo espiritual, en nuestra vida espiritual con Dios, porque hay veces en nuestra vida que somos como tizones. Sentimos que nos estamos quemando, que el incendio de la prueba del pecado nos está quemando. Y necesitamos la intervención divina para salir, porque lo hemos intentado en tantas cosas, lo hemos intentado en tantos medios, lo hemos intentado salir en tantas cosas equivocadas. Porque déjame decirte algo, las pruebas por sí mismas, las pruebas que puedas enfrentar el día a día por sí mismas no nos van a cambiar. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo de Dios. Por algo el Señor dijo, no os dejaré huérfanos, os dejaré el Consolador, al Espíritu Santo, al Paracleto, que está a favor tuyo. Entonces, no podemos salir solos. Necesitamos la intervención divina. Ahora, yo no tengo el oficio de profeta, ni tampoco tal vez soy muy amigo cercano tuyo para saber que estás en una prueba de fuego.
para saber que estás tal vez pasando en un incendio espiritual en tu vida, espiritualmente hablando. Que estás pasando por algo no agradable, que estás pasando por un momento que te ha costado lágrimas, que has perdido tu pasión por Dios, que has perdido tu servicio, que ya sientes que no es lo mismo de antes y no has podido salir de eso. Que hoy a la fecha, hoy día miércoles, eres como un tizón que está a medio quemar, que necesita una mano externa, que necesita el rescate de Dios, que necesita la intervención del Espíritu Santo que te arrebate, que te saque, que te libere. Porque un tizón no puede salir solo del fuego. Necesita que naturalmente un bombero o alguien especializado en fuego venga y saque ese tizón. Asimismo pasa en lo espiritual. Alguien tiene que sacarme de ese fuego de la prueba. Alguien tiene que sacarme de ese momento complicado, porque no es en mis propias fuerzas, sino que es en las de Dios. No lo digo yo, está escrito en la palabra de Dios. Entonces hoy he venido aquí en el nombre de Jesús a decirte que sí puedes ser libre del fuego de la prueba, que sí puedes ser libre del fuego amargo que estás viviendo, del fuego de pecado, del fuego del fracaso, del fuego de Babilonia que puedes estar atravesando. Y ser esa antorcha encendida para llevar a este mundo a un encuentro con Dios. Ser esa antorcha encendida para cambiar tu entorno, tu vida, tu forma de vivir, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, para ser testimonio real que Dios es quien libera nuestra vida de las tinieblas. La pregunta sería: ¿quieres ser un tizón arrebatado del incendio y restaurado por el amor, la gracia y la misericordia de Dios? ¿O dejarás que todo lo que eres y hagas en esta tierra se convierta simplemente en cenizas, para desaparecer y no dejar una huella que honre el nombre de Dios? Hubo un hombre de Dios llamado David Wilkerson que marcó mi vida. Él partió a la presencia del Señor y él decía: los cristianos no necesitan un momento repentino de unción para luego dejarlos caer. Necesitamos una vida permanente que arda en amor, en fuego por Cristo Jesús. No son avivamientos repentinos, necesitamos que eso perdure en el tiempo. Saben, todos hemos sido tizones espiritualmente hablando. Tal vez hoy día has venido como ese tizón que ya está a punto de ser quemado, a punto de ser cenizas, espiritualmente hablando, consumido, que ya perdió las fuerzas y está siendo consumido por el fuego de tu adversario. Damas y señores, hermanos, hermanas, queridos, queridas, personas que me pueden estar oyendo este mensaje, que el cielo y la tierra y aún debajo de la tierra lo oiga. Yo quiero ser ese tizón arrebatado del fuego de la tiniebla, para ser esa antorcha encendida que marque el corazón de muchos a través del mensaje de Jesús, y vivir hermosas consecuencias del fuego, pero del fuego espiritual, no del fuego de las tinieblas. Porque debemos entender que así como hay algo bueno, hay algo malo. Como hay algo blanco, hay algo negro. Hay un fuego bueno y también hay un fuego malo. Fuegos buenos en la Biblia, por ejemplo, que Él nos prometió: Pentecostés. Pentecostés. Pentecostés, lenguas como llamas de fuego. ¿Dónde encontramos eso? En el libro de Hechos capítulo 2. Un fuego bueno, un fuego divino, que Dios quiere traer un nuevo Pentecostés sobre tu vida. Otro fuego bueno, Elías hace descender fuego sobre los profetas de Baal. 800 profetas de Baal en contra de un hombre. Pero él creó, el hombre que cambiaba climas, que hacía bajar fuego del cielo, oró a Dios y ese fuego consumió a los profetas de Baal. Un fuego bueno, destruir a tus adversarios. Otro fuego bueno, Moisés en la zarza, de ese fuego que no se consumía, que subió para tener un encuentro con Dios, se encerró en esa cueva y no salió de ahí, y la zarza no se consumía, seguía ardiendo y quemando ese fuego. Otro fuego bueno, los 3 jóvenes hebreos en un horno de fuego 7 veces calentado, que lo encontramos en Daniel capítulo 3, que el rey Nabucodonosor manda a calentar, y dice que solamente de ellos se quemaron las ataduras, y no, ni un pelo de ellos, ni uno salió quemado, churrascado. Gracias por el fuego. Un fuego bueno.
Otro fuego bueno, columna de fuego en la noche para guiar al pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 3, era el GPS del pueblo de Israel. Que en la noche había una columna de fuego y en el día una nube, fuegos buenos que el Señor prometió para nosotros. Pero así como hay fuego del Espíritu, como hay fuegos divinos que el Señor quiere que tú vivas, debemos entender que hay fuegos adversos. Debemos entender que Satanás, cual lo único que conoces es la planta de nuestros pies, y que vencido está en el nombre de Jesús, pero también tiene fuegos. Recuerde que Él es un copión. Todo lo quiere copiar. Y dice la Biblia que Él ha venido para matar, a robar y destruir. Pero lo que tenemos que entender nosotros es que no podemos salir solo de eso. Necesitamos una mano externa, necesitamos la intervención divina del Espíritu Santo que nos haga libre, que nos saque como tizones, naturalmente hablando, de un incendio, nos saque como tizones, como personas de ese momento, de ese fuego. Yo quiero ser un tizón arrebatado. Si estás viviendo un fuego espiritualmente hablando, adverso, difícil, yo quiero ser ese tizón arrebatado del incendio, del fuego de las tinieblas. Y saben que estas palabras serían lindas si las dijera yo, pero no si están escritas en la palabra. Pero resulta que estos pensamientos sí están en la palabra de Dios. Y por favor vaya conmigo al libro de Zacarías, capítulo 3, verso del 1 al 4. Libro de Zacarías, profeta Zacarías, capítulo 3, verso del 1 al 4. Y dice: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Imagínense esta historia, por favor. Vaya imaginándose lo terrible de lo que estaba pasando a este sumo sacerdote. Verso 2: y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este, oiga, un tizón arrebatado del fuego? ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Verso 3: y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Verso 4: y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y él le dijo: mira, te he quitado de ti, de tu iniquidad, y te vestiré de ropas de gala. ¿Sabe lo que me llamaba la atención? Lo que él estaba hablando. Dice: como un tizón arrebatado del fuego. Y esa fue la frase que golpeó mi corazón y que vamos a hablar durante todo este mensaje: tizones arrebatados del fuego. ¿Saben que en este pasaje hay varias miradas, hay varios ángulos para poder hablar? Hay un ángulo histórico, hay un ángulo profético, hay un ángulo devocional, que es donde yo quiero hablarle. Y este es un pasaje donde Zacarías de pronto se le abre otra dimensión. Es un hombre que puede ver una fase espiritual que otros no pueden ver. Y dice mi Biblia, yo estoy leyendo, que ve a un sumo sacerdote llamado Josué, que no era precisamente el Josué que vemos en el libro, libros anteriores. Seguramente era un sumo sacerdote que coincidía con el nombre Josué. Y dice que tenía vestiduras sucias y que estaba en una situación tremenda porque tenía al diablo acusándolo. Entonces, ¿qué pasa? Dice Zacarías que reprenden a Satanás y dice el profeta: ¿no es este como un tizón arrebatado del fuego? Este hombre estaba pasando por un problema. Estaba en inmundicia, tenía sus ropas sucias, había pecado contra el Señor y se estaba quemando espiritualmente. Se estaba quemando, era un fuego que lo estaba consumiendo. ¿Saben qué? Otras versiones dicen que fue arrebatado del incendio. Este profeta con vestiduras sucias entra al fuego, pero al parecer ese fuego que le dieron, al pasar le dieron una nueva vestidura, pero lo tuvieron que sacar de ese fuego, lo tuvieron que arrebatar, lo tuvieron que liberar de ese fuego. La pregunta sería: ¿qué pasa con un tizón que no rescatamos del fuego?
¿Qué pasa con un tizón naturalmente, que con una rama, con un palo, con una madera, que no rescatamos del fuego? Usted sabe, ¿verdad?, que si no lo rescatamos se va a quemar por completo y va a ser ceniza. Recuerde que el tizón es una madera que no alcanzó a ser quemada por el fuego, que fue sacada. La visión fue que esta madera fue sacada, arrebatada del fuego. Pero estas palabras, arrebatado del fuego, quiere decir libertar, liberar, redimir, separar. ¿Sabe qué le quiero decir con todo esto? Es que tal vez hoy día has venido como un tizón que está a punto de dejar todo. Que has venido como un tizón espiritualmente hablando, que está a punto de que esas cosas que están a punto de morir se mueran. Que tu vida espiritual ya no arde, ya es solamente ceniza que saca simplemente un humito. Ya no tienes esa misma pasión. Tal vez estás pasando por un fuego de prueba de pecado, de inmoralidades, tal vez de cosas que has vivido, que has acarreado por tantos años. Y hoy has venido para ser arrebatado, redimido, liberado de ese fuego y encendido ahora por un fuego verdadero, que no es momentáneo, que es el fuego del Espíritu Santo de Dios. Entonces lo que quiero llevarlo esta noche es que como tizones debemos ser arrebatados del fuego. Lo que quiero llevarlo es que tal vez hay brasas, hay incendios, y cómo podemos salir de eso. Tal vez estás en una circunstancia de tu vida adversa, y cómo puedo salir de eso, Felipe, porque sé que no es un fuego que viene del Espíritu Santo de Dios. Es un fuego que consume, pero para cosas malas, para vivir una vida fría lejos de Dios. Entonces lo que yo te quiero hablar es cómo salgo. ¿Cómo salgo de ese fuego que habla la Biblia acerca de hombres y mujeres que de pronto en su vida fueron como esos tizones y alguien los tuvo que arrebatar? Porque las pruebas por sí mismas no cambian. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien cree eso conmigo aquí? Entonces quiero hablarte acerca de algunos tizones en la Biblia. Si tomas notas o apuntes, el primer tizón que quiero hablarte en la Biblia es tizón en fuego del mundo. Tizón en fuego del mundo. El primer fuego que vamos a ver adverso que puedes estar viviendo es el fuego del mundo. ¿Cómo voy a salir de ese fuego? Lo vamos a estudiar, pero para que tome apuntes, con palabra profética. ¿Dónde encontramos esto? En el libro de Marcos, capítulo 14. Libro de Marcos, capítulo 14, versos 54 al 55. Y dice: Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Aquí tenemos un fuego, calentándose al fuego. Verso 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. ¿Sabe lo que le quiero decir con esto? Es que a veces hay gente que cuando uno le falla al Señor, ¿sabe lo que hacen? Cuando gente le falla al Señor, nosotros mismos fallamos a Dios. ¿Sabe lo que hacen? Es cuando más lejos están de Dios. Es cuando más se alejan de Dios. ¿Sabe cómo es esto? Permítame poner un ejemplo. Es como si un enfermo estuviera más enfermo y él decide estar más lejos del hospital. ¿Cómo va a hacer eso? Si un enfermo está más enfermo, debe ir al médico, debe ir al hospital. Asimismo pasa en lo espiritual. Cuando más necesitado de Dios es cuando más necesitado estoy, es cuando más necesito estar cerca del Señor. ¿Saben qué? Tristemente he oído cómo algunos jóvenes me hablan y me dicen: ¿saben qué? No voy a ir a la iglesia. No voy a la iglesia. ¿Pero por qué no vienes a la iglesia? No, porque si voy me siento hipócrita. Siento que soy falta de sincero conmigo mismo, que estoy llevando una Biblia de doble ánimo. Y precisamente ese es el mensaje del Evangelio. Que Él no está esperando que nos arreglemos para ir tras de Él. Él nos dice que cuando vamos a Jesús, Él nos arregla, Él nos cambia. Entonces, ¿sabe lo que yo veo aquí? Es que
Hay algunos Pedros espirituales del siglo XXI que muchas veces somos como estos Pedros de este tiempo, espiritualmente hablando, porque dice que lo empezó a seguir de lejos mientras llevaban a Jesús para crucificarlo. Entonces dice mi Biblia que Pedro entró al patio, lo acabamos de leer, entró al patio a sentarse con los alguaciles. ¿Saben quién eran los alguaciles? Eran aquellos hombres que querían hacerle daño a Jesús. Y dice que tenían ahí un fuego. Tienen ahí un fuego. ¿Sabe cómo yo le he llamado a este fuego? Un fuego mundano. Porque debemos entender que hay fuego del Espíritu Santo, pero también hay un fuego de las tinieblas. Hay un fuego del mundo. Fuego mundano. Entonces llega Pedro y se empieza a calentar. Se empieza a ir a calentar con el fuego. Mire, cuando uno busca un fuego, ¿cuándo? Cuando tiene frío. Eso llévelo al ámbito espiritual. Cuando uno comienza a buscar el fuego de Dios, cuando se siente frío. El tema es que muchos de nosotros, al sentirnos fríos, nos alejamos más de Dios y nos enojamos con Dios y le echamos la culpa a la iglesia, al pastor, a la institución, y nos alejamos de Dios. Y es cuando más debemos estar cerca del Señor. Es cuando más debemos estar en ese fuego de Dios. Es cuando más debemos estar cerca de Jesús. Pero ahí había un fuego diferente. En vez de buscar el fuego del Señor, de seguirle de cerca, de estar con Él, se va con los alguaciles, se va con ese fuego mundano. En vez de estar en la palabra del Señor, en vez de congregarnos, en vez de hablar verdad, de no murmurar, en vez de estar escuchando alabanza, adoración, hacemos otras cosas. Y nos empezamos a enfriar y empezamos a buscar otros fuegos. Entonces Pedro se pone a calentar con este fuego del mundo, así como muchos de nosotros, que ante problemas nos refugiamos en fuegos extraños, que ante problemas de la vida nos refugiamos en fuegos de malas amistades, de vicios, de cosas oscuras, de cosas del pasado que hemos vivido y las volvemos a vivir en nuestra vida y nos enfriamos. Felipe, ¿cómo sé que estoy buscando el fuego del mundo y no el de Dios? ¿Sabe qué? Te voy a dar un pequeño indicio. Uno comienza a darle la espalda a Jesús. Eso yo veo en Pedro, que comenzó a buscar un fuego extraño. ¿Por qué? Porque le seguía de lejos, le daba la espalda a Jesús. Ya no es Jesús el primero en tus decisiones. Ya no es Jesús su evangelio, el reino de Dios en tus finanzas. Ya no es el primero en tu matrimonio. Ya no es el primero en tus amistades con otros. Ya no es el primero. Quiere decir que estás buscando fuegos extraños. ¿Sabe qué? Aquí hay algo interesante. Y fíjese que si leemos más adelante, en honor al tiempo, no lo voy a hacer. Dice mi Biblia que en medio del fuego del mundo, estando Pedro ahí, usted lo puede leer, dice que había una criada. Y esta criada en ese lugar donde estaban estos alguaciles, en este templo, dice que abre la puerta, y cuando abrió la puerta vio a Pedro y le dice: yo te he visto a ti, Pedro. Yo te he visto en algún lugar, Pedro. No, ¿dónde? ¿Qué? Te estás equivocando. ¿Dónde me has visto? Yo no te he visto. Sí, yo te he visto en otro lugar. No, ¿cuándo me he visto en otro lugar? No, mentira. Yo te he visto cerca de Jesús. No, ¿cuándo he estado cerca de Jesús? Yo te he visto en la iglesia, Pedro. Mire, no me levante la mano, pero no le han dicho alguna vez: oye, pero si yo te vi en la iglesia, ¿por qué estás haciendo estas cosas? Si tú vas a la iglesia, me dijiste que eras cristiano. Así mismo le pasó a Pedro. ¿Cómo vas a creer que voy a la iglesia? ¿Cómo vas a creer que estoy cerca de Jesús? No, nada que ver. La criada: tú eres cristiano. Y le dice estas palabras: ¿qué estás haciendo aquí? Le dice esas palabras: ¿qué estás haciendo aquí? Y cuando esta criada le dice: ¿qué estás haciendo aquí?, ¿qué cree que pasó con Pedro? ¿Qué cree lo que pasó? ¿Qué cree que se recordó? ¿Sabe qué?
Se recordó de la gallina. La gallina. Bien me dijo el Señor que podía negarle antes que cantara, porque comenzó el cantar, el canto de un gallo. Comenzó a escuchar el canto y se recordó esa palabra, que antes del tercer canto, que en cantar el gallo me ibas a negar. Entonces, ¿sabe lo que yo veo? ¿Por qué le cuento todo este pretexto, este contexto de la Biblia? Porque ¿qué sacó a Pedro de ese fuego? El canto de un gallo. Pero ¿qué era el canto de un gallo? ¿Qué significaba el canto del gallo? Era la palabra de profecía que Jesús le había dado. Entonces, ¿qué veo yo? Me parece que para salir de un fuego extraño, que para salir del fuego del mundo, necesito oír la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención. ¿Y qué es la palabra profética más segura? La Biblia. No sé si me doy a entender con lo que estoy hablando. Pero ¿cómo salgo de un fuego? Veo en Pedro que Pedro estaba en un fuego del mundo, con los alguaciles que querían entregar a Jesús, un fuego mundano. ¿Cómo él se dio cuenta que no era el lugar? Escuchó un gallo, y el gallo representaba las palabras de Jesús. Representaba una palabra profética que él le había dicho, y se recordó de eso. Tal vez hoy día estás en un fuego extraño y no sabes qué hacer. Un fuego tal vez de incertidumbre, de duda en tu corazón. Incertidumbres, pensamientos ideológicos. Felipe, ¿cómo salgo de ese fuego extraño? Vea la palabra profética. Lee la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor te habló por medio de una palabra? Y gloria a Dios porque nos venimos a congregar, pero Dios te puede hablar también a ti en la semana. Abrir tu Biblia y decir: Señor, ¿qué tú quieres hablarme el día de hoy? Abrir tu Biblia un día martes, un día miércoles, en tu trabajo si es que puedes, o en tu casa con tu familia, y decir: Dios, ¿qué quieres hablar para mi casa? ¿Qué quieres hablar para mi vida? ¿Cómo salgo de ese fuego del mundo? ¿Cómo soy ese tizón liberado, ese tizón arrebatado, ese tizón arrancado del fuego del mundo? Lee, oye y recibe la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Ella te va a sacar del fuego mundano. Ella te va a sacar de ese fuego adverso. Sigamos avanzando. Mire, segundo tizón que quiero hablarles. Este tizón le he llamado tizón en fuego de Sodoma. Ya no un tizón arrancado del mundo, sino que un tizón, nuestra vida, arrancado, liberado de Sodoma. ¿Cómo salgo? Con ángeles del Señor. ¿Dónde encontramos esto? En el libro de Génesis, capítulo 19, verso 15. Vaya conmigo ahí, Génesis. Y dice así la palabra del Señor: y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot, apuraban a Lot: apúrate, Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Mas él titubeaba. Entonces los 2 hombres tomaron su mano y la mujer de su mujer, y la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. La pregunta aquí que debiésemos hacernos es: ¿qué le iba a pasar a la ciudad de Sodoma y Gomorra? Porque aquí no estás hablando de esa ciudad. ¿Qué le iba a pasar? Iba a ser destruida. ¿Cómo iba a ser destruida? Por fuego. Iba a venir fuego sobre esa ciudad. Entonces, no solamente tenemos el fuego que estaba Pedro, aquí tenemos otro fuego. ¿Sabe cómo lo he llamado? El fuego de Sodoma. Y note que hasta el justo Lot, sus 2 hijas y su mujer, Dios tuvo que enviarle ángeles para que lo sacaran. Dios tuvo que ocupar algo externo, una intervención divina, para sacar de ese fuego adverso que era el fuego de Sodoma.
es que recuerde que todo lo que estamos hablando esta noche es un tizón, es una rama, es una madera sacada del fuego que no ha podido ser quemada y no logra salir. Que por más que ahora hay una que sea justo, no puede salir, no logra salir de ese fuego que no es de Dios. Recuerde que las pruebas no nos cambian por sí mismos, necesitamos la intervención de Dios. Y aquí vemos que Dios ocupa ya no un gallo, sino que ocupa ángeles. Ángeles ministradores fueron los que sacaron a esta familia del fuego de Sodoma. Ahora, tenemos que entender qué es Sodoma. Sodoma tal vez es para otro estudio, otra prédica, pero representa muchas cosas. Me habla de tantas cosas, pero algo estaba pasando ahí. ¿Sabe lo que puede resumir todo lo que era Sodoma? Es que había corrupción. Había tanta corrupción en Sodoma que Dios decidió destruir Sodoma con fuego. Y dice Lot que afligía su alma al ver la conducta terrible de los habitantes. Dice la Biblia que los últimos días serán como los días de Lot. ¿Saben qué? ¿Qué pasaba? ¿Saben lo que pasaba ahí? Habían cosas tan terribles que la conducta de los hombres, que se daban hombres con hombres, mujeres con mujeres. Había depravación sexual. Habían tantas cosas que estaban ofendiendo el corazón de Dios. El fuego de Sodoma es un fuego de corrupción, de inmoralidades, de cosas tan graves que a veces cometemos, que nos arrepentimos tanto. Había malas costumbres, lesbianismo, homosexualismo. Entonces, tal vez si estás pasando por uno de ese fuego, que tal vez nadie lo sabe, solamente tú, es una batalla interna, tal vez de luchar con tus pensamientos, de que eres hombre, pero estás siendo atraído por otro hombre, de que eres mujer, pero estás siendo atraída por otra mujer, de que tienes pensamientos de inmoralidad sexual, porque esto es lo que estaba pasando con ellos. Necesitas la intervención de alguien. Necesitas el rescate divino de Dios y ser libre de eso. Necesitas la intervención de Cristo, porque las pruebas por sí mismas que estás viviendo no te cambian. Necesitas la intervención divina de Dios. Él murió por ti, Él murió para darte libertad y sacarte de ese fuego. Sé que no es fácil salir, sé que son luchas de años, pero solo no puedes. Entonces, si hoy entiendo algo, es que Dios siempre se va a proveer de algo para sacarte. Dios siempre se va a proveer de algo para sacarte de ese fuego, y eso se llama gracia. La gracia que no merecemos, la gracia que debiésemos haber pagado por muerte. El Señor dice: yo me he de proveer algo para sacarte de ese fuego difícil. Yo me he de proveer algo para sacarte de ese fuego de tinieblas y que vivas una vida plena en Cristo Jesús. Pero mire lo que dice más adelante. No lo puse en honor al tiempo. En ese mismo capítulo 19, pero el verso 22, dice el Señor diciéndole a Lot: date prisa, escapa allá. Mire estas palabras que le dice Jesús a Lot, Dios a Lot: porque nada puedo hacer hasta que llegues ahí. Date prisa, apúrate, porque nada puedo hacer hasta que llegue ahí, hasta que llegues con tu familia ahí. ¿Sabe cómo yo veo, interpreto esas palabras? Me parece a mí que es la gracia de Dios sobre la familia de Lot, diciéndote: aún no va a venir destrucción, no vas a ver lo malo, porque quiero que seas salvada tú y tu casa. ¿Sabe qué mirada le puedo dar yo cuando el Señor va a venir por nosotros y nos está extendiendo este tiempo de misericordia, de gracia, para decirte: vengan a mí los cansados y fatigados, los que están en pecado, los que están en peligro, vengan a mí, porque no voy a destruir la tierra hasta que llegues al lugar de Canaán. No voy a destruir la tierra hasta que vean tus ojos la herencia de salvación, tú y tu casa siendo salvos. Es la gracia de Dios. Entonces, Dios estaba teniendo gracia de este hombre, pero no estamos exentos de vivir momentos difíciles, fuegos adversos. La Biblia lo habla y creo que es el itinerario de un cristiano, aunque ande en valle de
sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque sé que tú, Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me sacarán de toda prueba. ¿Dice eso? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi copa con aceite, y mi copa comienza a rebosar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero ahí lo que nos está diciendo es que nos van a dar fuerzas. Iglesia del Señor Jesús, novia del Cordero, te van a dar fuerzas en medio de tus días difíciles. Te van a dar fuerza en medio de tus días de flaqueza, para que salga de esa prueba. No para siempre se trilla el grano. Hay un momento de inicio, autor, y hay un momento final de consumador. Pero en cada uno de esos momentos, su vara y su cayado me infundirían fuerza y aliento. Él estaría con nosotros. Aleluya. Pero tal vez hoy día eres como un tizón que necesita ser arrebatado del fuego, que ya no das más, que hablas con Dios y le dices: Dios, ¿por qué si soy justo? ¿Por qué si voy a la iglesia? ¿Por qué si te sirvo? ¿Por qué si dejaste toda mi vida por servirte? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Y es ahí cuando la palabra de Dios dice: porque me quiero perfeccionar en tu debilidad. El oro no para siempre es calentado. El oro y la plata no siempre es acalentado en el fuego. Y cuando es sometido al fuego es para sacar la escoria, es para sacar lo que no sirve. Y no siempre es la misma temperatura. Va variando el joyero, el orfebre, el hombre que hace eso. Asimismo en lo espiritual, no siempre vas a ser probado. Pero necesitas la intervención divina. Necesitas ser ese tizón arrebatado del fuego. ¿Saben qué me habla esta intervención? ¿Cómo salgo? Que Lot tuvo una experiencia con ángeles. ¿Cómo salgo del fuego? Con experiencias. Con experiencias que pueden ser ángeles. Con experiencias que te encerraste en tu habitación y algo pasó. Tuviste una visión. Dios te habló audiblemente. Una experiencia con el Espíritu Santo cambió mi vida por completo. Hace más de 17 años atrás. 17 años atrás, una experiencia con el Espíritu Santo cambió mi vida. En mi mundo, en mi estructura mental, a veces que fuera tan limitada, llena de tantos prejuicios, Él decidió hablarme audiblemente y cambió mi vida. Así como tantos de ustedes han visto cosas, han visto al Señor, han visto la cruz del Calvario, han visto ángeles. Esas intervenciones, experiencias nos sacan del fuego, porque no somos iguales. Jóvenes, jovencitas, adolescentes, no puedes vivir de la experiencia que tuvieron tus papás, tus viejos. No puedes vivir de la experiencia de tu pastor. No, es que mi pastor Dios le habla. Y si Dios le habla a mi pastor y es un buen hombre de Dios, como lo es, gloria a Dios por eso, voy a ser libre. No, necesitas la intervención tú. Pero Felipe, Dios a mí no me habla. Claro, quiere hablarte. Simplemente tienes que disponer tu corazón, tu alma todos los días, decir: Señor, quiero oírte. Señor, quiero que cambies mi vida. Señor, quiero tener ese encuentro con Dios. ¿Cómo fueron libres de ese fuego? Esta familia con ángeles. Fíjese que yo me recuerdo esta historia. El tiempo, Dios mío. Rápido, fíjese que nosotros comenzamos la primera iglesia que arreglamos así bonita para hacer casa a Dios. Allí era en seminario allá en Providencia. Era un garage, era, hermanos, tan pequeño, pero era nuestra casa. Era la primera casa que levantamos al Señor. Y era pequeñita, y como buena familia que estaba empezando en el ministerio, mi papá llegaba, abría la iglesia, cantaba, pasaba la ofrenda, predicaba, recibía a los hermanos y luego despedía a los hermanos. Las hacía todas. Mi mamá iba en la semana, cuando había que hacer aseo, iba a hacer aseo. Cuando había que contestar teléfono, ella contestaba el teléfono, era secretaria. Las hacía todas. Y resulta que en el techo, como era antiguo, había un hoyito. Y mi papá
digamos, no es su fuerte la mano de obra, ¿verdad? Y resulta que, pero como pastor no quería que se lloviera a los hermanos. Habíamos puesto cortinas gruesas y para la acústica, etcétera, un montón de cosas lindas. Pero aún no poníamos cielo americano y iba a llover y iba a caer por ese hoyito. Y resulta que mi papá subió para arreglarlo y no llevaba nada de herramientas seguramente, y él subió para ver. Y resulta que cuando era tan antiguo que la teja, la cercha estaba mal puesta, estaba ya quemada. Y cuando va a pisar para ver lo que estaba pasando, ese lugar yo creo que haber tenido unos 6, qué sé yo, 8 metros de altura, y las sillas eran de fierro, las antiguas, ¿se recuerda? Y cuando él va pisando, cae caída libre hacia abajo, ¡pum! Mire, yo me recuerdo que llegó la ambulancia y todo, y lo que le pasó fue que se dislocó el hombro y otras cosas más, pero no le pasó nada más que eso. Otras caídas por menos metros, de 2 metros, lamentablemente encuentran la muerte. ¿Sabe por qué le cuento esto? Porque en ese momento había una hermana, Clarita. Mi mamá siempre en la oración, en la intercesión, y eran 3, mi abuelita, mi mamá y la hermana Clarita. Y la hermana Clarita estaba aquí, solamente había ido ella, mi mamá, y mi mamá estaba, creo que, no sé, el teléfono, en consejería. Y cuando ella estaba orando, dicen mis padres y la hermana cuentan que cuando ella siente el estruendo, las cortinas pesadas de ese lugar que eran altas, dice que se levantan así y caen. Y no había ninguna entrada de luz, de aire. Levantar ese cortinaje, todo así, era muy difícil. ¿Sabe por qué le cuento esto? Porque Dios usó a una hermana en la oración para que en ese fuego de prueba, digámoslo así, de caída, de que puede haberle pasado algo al pastor, a mi papá, qué sé yo, algo terrible que estaríamos lamentando, vino el ángel del Señor a soplar sobre ese lugar para que cayera simplemente al medio y no en las sillas, y solamente se dislocara el hombro. No sé si le hace sentido lo que estoy diciendo, pero cuando estamos cerca del fuego verdadero, el Señor lo que hace es sacarnos ese tizón en medio de las tinieblas para ser libres, redimidos de la obra de Satanás, de la obra de las tinieblas, de la obra de este mundo. Experiencias últimas, mire, tizón en fuego de prueba. Hemos visto tizón en fuego de Sodoma, tizón en fuego del mundo con palabra profética, en Sodoma con experiencia, con ángeles, y aquí tizón en fuego de pruebas. ¿Cómo salgo? Con la cruz de Cristo. ¿Dónde encontramos esto? Vaya conmigo al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 13. Y dice el apóstol Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Otro fuego de prueba, que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartí los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. ¿Saben lo que yo veo aquí? Que hay un fuego, que es el fuego de la prueba. Que a veces Dios nos ingresa en ese fuego para experimentar, para probar nuestro corazón. Así como le pasó a Job, que probó el corazón de Job. Mire, ¿no le ha pasado a usted que dice: ¿y por qué a mí, Señor? ¿Alguien se ha preguntado esa pregunta? ¿Pero por qué yo, Dios? ¿Por qué tengo que cargar con este calvario? ¿Por qué tengo que cargar con esta lucha? ¿Por qué tengo que vivir esto, Dios? ¿Por qué está pasando esto, mi familia? ¿Por qué está pasando esto, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Saben qué? Yo de alguna forma pienso, y me lo he hecho siempre, y es como que el Señor nos dijera: ¿y por qué no a ti? ¿Y por qué no a ti? Mire, porque existe el fuego. ¿Por qué existe el fuego en el oro y en la plata, como le decía anteriormente? Para quitar lo que nos sirve, para quitar lo que nos estorba, para quitar lo que estorba.
en el plan de Dios en tu vida. Así mismo es este fuego de prueba. A veces nos sometemos a esos fuegos para quitar lo que nos sirve. El problema es cuando no le damos la posibilidad a Dios para sacarnos de ese fuego. El problema es cuando no le damos nuestro oído a Dios para que Él nos hable. El problema es cuando no entregamos nuestro corazón para que el Señor haga su obra. El problema es cuando nos enfriamos y nos cuestionamos todo. Y lo que el Señor quiere hacer es quitar ese estorbo. Mire, ¿se recuerda de los amigos de Daniel? Lo hablamos al principio, en el horno 7 veces calentado. Dice que los metieron a ese horno 7 veces calentado. Los tiraron ahí. ¿Cómo salieron? ¿Chamuscados? ¿Todos quemados? No, dice la Biblia que no les pasó nada. ¿Cuántos tiraste? Yo veo 4. Porque ese cuarto era como el Hijo del Hombre, era como Jesús que estaba en medio de ellos diciéndote: no te va a pasar nada. Son 3, sí, yo metí 3, pero yo veo 4. Era el Señor Jesús que se paseaba en medio de ellos. Era el Señor que estaba con ellos diciéndole: no te va a pasar nada. Y no olían ni a quemado. ¿Sabe qué? Lo único que quemaron, lo único que fue quemado en ese horno calentado fue la amarra, fueron las cosas que lo tenían atado. Porque en el fuego de la prueba lo que nos quitan son las ataduras del orgullo, son las ataduras del pecado, son las ataduras de la tristeza, son las ataduras del pasado, son las ataduras de la enfermedad. Si estás pasando por una prueba, por esa prueba de fuego, alégrate. ¿Cómo me voy a alegrar? ¿Cómo? Este es el Evangelio, es una locura. Dice la Biblia en el libro de Salmos, David pasando sus peores: me has ungido con óleo de gozo más que al resto de mis compañeros. Si estás en un fuego de la prueba, ¿qué tengo que hacer? Dice: en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo. Le hago una pregunta: ¿cuál fue el padecimiento de Cristo? ¿Cuál fue el padecimiento de Cristo? Lo que tú y yo nos permite ser salvos. ¿Qué fue? La cruz. Él tuvo que padecer ese dolor. El profeta Isaías, en el libro de Isaías capítulo 53, lo dibuja como el varón sufriente, experimentaba dolores. ¿Cómo salgo entonces del fuego de la prueba? Mira la cruz. ¿Y por qué debo mirar la cruz? ¿Por qué, Felipe? ¿Qué debo hacer? Es que en la cruz, si estás viviendo abandono, al Señor también lo abandonaron. Si estás hoy día viviendo enfermedad, el Señor también vivió enfermedad en la cruz del Calvario. Si estás viviendo que todos hablan mal de ti y te han murmurado, al Señor también hablaron. Si estás diciendo: Señor, ¿dónde estás? Todos me han abandonado, al Señor también lo abandonaron. Si estás en pecado y dices: siento que le he fallado a Dios, el pecado de la humanidad cayó sobre él. Pero ¿qué pasó? Venció la muerte, venció la cruz de las tinieblas, venció el arma más letal de las tinieblas, descendió a lo más profundo y hoy día está sentado a la diestra del Padre como un cordero inmolado, intercediendo por ti, por mí delante del Padre y diciendo: Señor, ellos no podían, no iban a pasar este padecimiento, por lo tanto yo pasé, yo soy el cordero, ellos se están lavando en mi sangre, y viene redención, y viene gracia, y viene libertad, y sacan ese tizón arrebatado del fuego. ¿Cómo salgo del fuego de la prueba? Mira la cruz. La Biblia habla y dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿No le hace sentido lo que le estoy hablando? Felipe, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Mire, este es un fuego, por el tiempo ya no me alcanza, pero este es un fuego que no pueden salir. El fuego del infierno. Ya no me alcanza en tiempo, pero ahí para que lo anote: tizón en fuego del infierno. ¿Cómo salgo? No se sale. Aquí está hablando Lázaro.
del joven rico que le habla con Abraham y dice: yo quiero estar donde tú estás, pero y le dicen: no, ya no puedes estar, no puedo ir donde tú estás. Esto es un fuego para traer salvación para todos aquellos que no han recibido a Jesús. Salvación, fuegos. Felipe, ¿qué hago ahora? Tal vez estás en fuego de la prueba, estás en fuego de tinieblas, estás en fuego de Sodoma, estás en fuego de no que haya salvación en tu corazón. ¿Qué hago ahora? Apocalipsis capítulo 3, verso del 2 al 3 dice: ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Quieres ser un tizón arrebatado del incendio? ¿Quieres ser ese tizón arrebatado del fuego y restaurado por la gracia, el amor y la misericordia? ¿O dejar todo lo que eres en cenizas, que se convierta en ceniza y desaparecer, y no dejar una huella en el corazón que honra el nombre de Dios? ¿Qué hago, Felipe? Ponte en vela. ¿Qué hago, Felipe? Examina tu corazón y dile: Dios, estas cosas están a punto de morir, por favor, estoy pasando esta prueba. Interviene, Espíritu Santo de Dios. Te he cerrado la puerta en mi vida, sé que no debo hacerlo, y aún sabiendo lo bueno, hago lo malo. Pero necesito tomar una decisión. Necesito que haya un punto de quiebre en mi vida. Este es el día donde Dios te está diciendo: estoy liberando, estoy sacando esos tizones que están en medio de esa prueba de fuego, que tal vez alguno dice: ya soy más ceniza que un palo de madera. El Señor te dice: refuerza las cosas que están a punto de morir. Aún hay vida, aún estás viviendo. Por lo tanto, aún la misericordia de Dios puede entrar en tu vida y alcanzar misericordia y sacarte de eso. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.